Miren amigos, tendemos a creer que las relaciones internacionales se componen de interacciones entre actores unitarios, como si los estados fuesen piezas negras uniformes, como si se tratara de una especie de tablero de ajedrez en donde las piezas que vendrían a ser los países simplemente se van moviendo y se mantienen calculando las posibles ramificaciones internacionales de esos movimientos y en base en ello deciden sus siguientes pasos. Rusia ataca a Ucrania. Estados Unidos sanciona a Rusia. Los países europeos se suman a esas sanciones. Rusia no ha conseguido los objetivos que inicialmente se trazó. Joe Biden, quien representa a esa pieza unitaria llamada Estados Unidos, pieza unitaria, se lanza contra Vladimir Putin, que representa a esa otra pieza unitaria llamada Rusia. El tema es mucho más complejo y entender esa complejidad supone desmenuzar el interior de esas piezas, penetrar en lo que ocurre adentro, comprender cómo se produce e impacta toda esa serie de otras interacciones que son las internas e incluso las interacciones entre actores internos y actores ubicados dentro de otros países, para solo entonces evaluar cómo es que todo ello tiene efectos en el ámbito internacional. Pensemos en Ucrania. Una parte importante del análisis tendría que considerar qué ha sucedido y qué sucede ahora mismo al interior de su sociedad. Por ejemplo, cuando el expresidente Víctor Poroshenko negoció los acuerdos de Minsk entre el año 2014 y el año 2015, tuvo que efectuar enormes concesiones a Rusia y a los rebeldes separatistas prorrusos, concesiones que fueron muy mal vistas por amplios sectores de la sociedad ucraniana. Una encuesta de diciembre del pasado año 2021 revelaba que el 12% de los ucranianos consideraba que los acuerdos de Minsk deberían aplicarse en su formato original. El resto, es decir, el 88% de los ucranianos pensaba que debían renegociarse o cancelarse por completo. De manera que cuando el presidente Volodymyr Zelensky en los últimos 2 años se rehusaba a implementar esos acuerdos textualmente o decidía reinterpretarlos y prolongar su aplicación, estaba respondiendo precisamente a ese descontento. Y eso le generó ya desde hace tiempo fuertes conflictos con Moscú. De igual modo, al interior de Ucrania, una amplia mayoría de la sociedad, según estudios recientes, desea formar parte de la OTAN. Esto es la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Esa gente siente que se debe acercar más a Europa y alejarse de Rusia. Sentían que ya lo estaban logrando. Y esa gran mayoría se siente ahora amenazada. Por tanto,
tienen todas las expectativas de que Zelensky logrará resistir. También es verdad que hay un sector de extrema derecha muy minoritario, pero con cierto poder, altamente antirruso, que contribuyó de manera importante a combatir a la rebelión separatista del este ucraniano desde 2014 y cuyos excesos no pueden ser obviados. Cada una de esas subpiezas y factores también forman parte del tablero. Lo van agarrando, ¿verdad? Del otro lado, en Rusia, también allí hay un sinnúmero de actores y factores internos que deben incorporarse. Por ejemplo, así como la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 fue altísimamente respaldada por la sociedad rusa, la guerra actual parece contar con un considerable grado de apoyo. Si bien es complicado tomar los datos de las encuestas en Rusia al pie de la letra, hay institutos independientes como Levada, que incluso han sido catalogados por Moscú como agentes extranjeros, cuyas mediciones se pueden estudiar de forma comparativa a lo largo del tiempo. Esas mediciones indican que la alta aprobación de Putin, que superaba el 80% hace unos años, había bajado hacia el 60% en el 2021 a causa de temas como la mala gestión de la pandemia y de la economía, pero que volvió a remontar cuando el asunto ucraniano regresó a la agenda. Un sector mayoritario de esa sociedad rusa que considera a la guerra en Ucrania como un acto de defensa de su gobierno a favor de ciudadanos rusos maltratados durante años por nacionalistas ucranianos, aprueba la operación militar especial rusa, según al menos 3 encuestas independientes distintas. El mismo Instituto Levada, por ejemplo, ahora revela que la aprobación de Putin está de vuelta en 83%. Eso no significa, sin embargo, que no se estén gestando fisuras en distintos círculos en Rusia. Por ejemplo, se sabe del descontento de diversos actores económicos quienes han expresado públicamente su agravio o bien las aparentes fracturas que podrían estar ocurriendo entre actores del Ministerio de Defensa y la comunidad de seguridad en el Kremlin. Pero incorporemos además otros tipos de sucesos como las manifestaciones masivas ocurridas en Rusia el año pasado, el movimiento del opositor Alexei Navalny, su encarcelamiento o su impresionante actividad en línea. Cada una de esas otras subpiezas también están en el tablero ahora mismo. Ahora miremos hacia otro lado, a Estados Unidos, y consideremos la multiplicidad de actores que influyen en la conducta internacional de esa superpotencia. Pensemos, para empezar, en las actuales divisiones internas. El 70% de los votantes republicanos cree aún que Joe Biden cometió un fraude electoral y que es un presidente ilegítimo.
Pensemos en las críticas que Biden ha recibido por su debilidad ante Putin, por su tardanza en reaccionar, por no defender a Ucrania de manera más firme, o incluso por factores económicos como la inflación. Pensemos que vienen de mucho tiempo atrás, pero que ahora se incrementaron debido a que el presidente fue ineficaz para disuadir a Moscú de atacar. Consideremos cómo estos factores pueden influir en las elecciones intermedias que ocurrirán dentro de pocos meses. Añadamos las distintas visiones que puede haber dentro del propio Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno en Washington, las presiones de las agencias de inteligencia, las presiones del Pentágono, las presiones del círculo íntimo de Biden, las diferencias al interior de su propio partido demócrata o los actores económicos en Estados Unidos. Imaginemos que además de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, situaciones similares están ahora mismo ocurriendo al interior de Francia, de Alemania o Turquía, que está mediando en las negociaciones, o en todos y cada uno de los países involucrados de manera directa o indirectamente en el conflicto. Por tanto, esa parte que nos es visible y que aparentemente se nos presenta como un discurso o una decisión de un país unificado frente a otros, es en realidad el resultado de un complejísimo proceso que incluye, pero no se limita a lo internacional. Cada paso que se da comprende factores internos y externos, incluye mensajes dirigidos hacia adentro de sus sociedades y hacia afuera, ya que impacta y es impactado por lo que sucede adentro y afuera de las mismas. Ahora entonces, con este escenario, podemos revisar el discurso de Biden. Por poner solo un caso, cuando llama a Putin criminal de guerra, carnicero, o cuando indica que no debería estar gobernando su país, intentando mostrar cierta dureza en la retórica que no puede exhibir en lo militar por el temor a escalar las acciones y a entrar en una guerra que se le podría salir de las manos. O bien, podemos releer cómo se ha construido la narrativa de Vladimir Putin desde hace años, influida además por un importante número de ideólogos y pensadores rusos del pasado y el presente, o por actores que siguen pensando sobre su interpretación dura de la geopolítica o de las relaciones internacionales, o bien la narrativa del propio Volodymyr Zelensky, cada vez que graba un video o cada vez que se dirige a un parlamento europeo. De igual manera, cada decisión que se toma a la hora de negociar es el resultado de si evaluar el estado más actual de la guerra, la situación del ejército en cuestión y las posiciones, y
los mensajes que se quieren mandar hacia afuera, pero en donde también influye lo que sucede al interior del país que se lidera y la visión de los múltiples actores internos que forman parte del proceso. Zelensky, por ejemplo, ha llegado a expresar varias veces que está dispuesto a poner sobre la mesa la soberanía rusa sobre Crimea o la independencia de las repúblicas separatistas del este ucraniano, para luego corregir e indicar que si ello se hace, será solo producto de un referéndum en Ucrania. Putin, de su lado, trabaja constantemente con la psicología del agravio, intentando restaurar una identidad que la sociedad que dirige siente vulnerada. Entonces, resumiendo, podríamos decir que un análisis complejo de una situación como la que vivimos o estamos viviendo requiere revisar con detalle quiénes son las audiencias a las que se habla, quiénes son los actores que tienen influencia en la toma de decisiones que son exhibidas, cómo se está dando la interacción entre estos actores y la dimensión internacional, en donde también se están generando mensajes, interacciones y también demandas. El problema es que una vez desatada la dinámica de un conflicto armado, poner en sintonía a todas esas partes del sistema resulta enormemente complicado. La decisión se va convirtiendo, por tanto, en qué intereses se debe priorizar, qué actores o posiciones es posible sacrificar y en qué medida se puede ir construyendo una ruta de salida que sea viable de implementar. Frecuentemente, no gracias a, sino a pesar de esa multiplicidad de variables y actores combinados. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olvides darle like e invitar a otros a suscribirse, pero sobre todo dejar tu opinión debajo en la caja de comentarios.